Hola, buenos días. Me alegra nuevamente saludarlos en esta mañana y compartir este tiempo con ustedes. Un abrazo a todos los hermanos que nos están acompañando, a todos los amigos. Bienvenidos. Hoy ya estamos terminando este mes de julio, este último domingo de este mes, y terminando también con esta serie de enseñanzas de dispuestos a creer para entonces conquistar. Hoy estamos llegando al final. Y pues todas las despedidas siempre son nostálgicas, todas las despedidas siempre son un poco difíciles, y eso es parte de lo que vamos a ver. No sé si ustedes tengan algún recuerdo de alguna de esos tal vez familiares que se han despedido de ustedes, que han visto por última vez, y tal vez en su corazón quedaron grabadas esas últimas palabras. Esas últimas palabras son inolvidables, por eso quedan en la memoria. Aunque el personaje muere, las palabras casi que se hacen inmortales, quedan ahí por el tiempo. Y muchos a lo largo de la historia, cantantes, escritores, políticos, bueno, en fin, esas últimas palabras quedan registradas. Me acuerdo, por ejemplo, ya hablando de la iglesia, el mejor predicador que ha existido en el siglo XIX, Charles Spurgeon, que a sus 20 años tenía una iglesia de más de 10,000 personas que lo iban a ver predicar cada domingo, y un tipo que preparaba más de 300 sermones por año, que siempre estuvo estudiando, que fue un tremendo orador y tremendo predicador. Cuando se hizo viejo, y ya sus últimas palabras, los que estaban cercanos de él, dice que cuanto más años tengo, más simple es mi teología. Jesús me ama. Eso fue lo que dejó Charles Spurgeon después de tanto tiempo de predicar. Ahora, también en la Biblia nos registran buenas despedidas, como la de José, allá en el capítulo en el finalizando Génesis, cuando José se despide de sus hermanos y de su pueblo, y ya va a morir, y le dice: adelante, ánimo, ustedes entrarán en la tierra prometida, Dios los llevará allí a la tierra prometida. Y saben, una garantía de eso es que dejo mis huesos para que ustedes los lleven con usted, para que los lleven con el pueblo, para que lo entierren en la tierra prometida. Y fue una apasionante despedida. O tal vez la despedida de David con su hijo Salomón también es muy interesante. O tal vez de las más interesantes, la que vimos de Pablo cuando se despide, cuando estudiamos allá de Hechos, en el capítulo 20, cuando se despide allá en Éfeso de todos los ancianos, y les dice: ¿saben? No volveré a ver más su rostro. Y es muy especial esa despedida. Y el mismo Pablo, cuando escribe allá en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi sacrificio, el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tal vez son esas palabras las más significativas, las que quedan ahí. Y aunque la Biblia nos habla de tantas despedidas, la que más, no hay una que se describa con más detalle, con más amplitud que esta de Josué. Tanto así que se utilizan 2 capítulos para hablarnos de esa despedida. El capítulo 23 y el capítulo 24 de Josué están dedicados a esa despedida, a esa especial despedida de Josué. Entonces, hoy quisiera que viéramos esta despedida, porque son palabras muy especiales. Siempre las últimas palabras son las que quedan allá marcadas en el corazón. Por eso la enseñanza de hoy, el título de la enseñanza de hoy, y le invito a que tome notas, si tiene con qué hacerlo, es apuntando al corazón. Porque lo que Josué hace con esas palabras es apuntar al corazón de Israel, dejar algo grabado y marcado en el corazón de Israel. Entonces les invito a que me acompañen en la lectura y vamos a ver los capítulos 23 y 24 del libro de Josué. Vamos a verlo en 4 divisiones.
La primera, vamos a leer los primeros 2 versículos, que es la introducción. Capítulo 23, versículos 1 y 2. Dice así: pasaron los años y el Señor había hablado al pueblo de Israel, dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel y les dijo: ya estoy muy viejo. Entonces, dése cuenta que a lo largo de lo que hemos visto este estudio de dispuestos a creer para entonces conquistar, nos hemos dado cuenta que inició allá el libro de Josué, con un mandato y con un llamado. Ese llamado fue a Josué. Dios mismo, Moisés muere y Josué y Dios lo entierra. Y ahora Dios nombra a Josué como el nuevo líder en el capítulo 1 y le da muchos mandamientos, entre ellos: esfuérzate y sé valiente. Oye, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y es el nombramiento, y Dios le garantiza a Josué que así como estuvo con Moisés, estará con Josué. Y Josué lo cree y camina. Y ahora, al terminar el libro, Josué quiere hacer lo mismo, y es decirle al pueblo: oigan, esfuércese, crean, porque hemos llegado hasta acá, hemos llegado hasta donde hemos llegado porque Dios nos ha traído. Ahora Josué quiere transmitir a su pueblo ese mensaje de esperanza, ese mensaje de que Dios va a estar con ellos así como estuvo con él. Y eso es lo que quiere transmitir, y eso es lo que nos deja ver. Ya estaba viejo, ya había pasado su tiempo, ese tiempo de reposo. Acuérdense que hace 8 días vimos que Dios le dio reposo a Israel. Le dio reposo después de haber sido esclavos, después de haber vagado por el desierto 40 años, después de llegar a la tierra prometida y pelear y conquistarla. Ahora Dios le había dado reposo a Israel. Tal vez habían pasado unos 10 o 20 años después de estar en este reposo, cuando ya Josué llega a sus últimos días y escribe esto. Y a los primeros que llama en este capítulo 23 es a los ancianos, a los líderes, a los jueces, a los príncipes, a todo el liderazgo del pueblo de Israel. Josué los llama y les dice estas palabras. Y quiero que miremos 4 cositas en esta despedida, 4 elementos que son importantes. Entonces, el primero lo vamos a ver aquí a partir del versículo 3, y el primero es un reconocimiento basado en la humildad. Un reconocimiento basado en la humildad. Miren lo que dice el capítulo 23, versículos 3 al 5. Dice así: ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas, y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Ahora, lo que Josué quiere en esta primera frase es ese reconocimiento para Dios, basado en la humildad. Pero quiere reconocer a Dios, no quiere que más adelante los israelitas, los soldados israelitas o cualquiera esté diciendo: oiga, mire todo lo que hemos conquistado, mire cómo lo hemos conseguido, mire cuánta riqueza, mire cuánto ganado, mire cuánto oro y cuánta plata hay en el templo. No, lo que Josué quiere decirle al pueblo es: oiga, todo esto, hasta aquí hemos llegado por la misericordia de Dios. Hasta aquí hemos llegado porque Dios nos ha traído. Hasta aquí hemos llegado porque Dios nos lo ha entregado, no por méritos propios. Lo que menos quería era que el pueblo de Israel entrara en orgullo por haber conseguido lo que se había conseguido. Es Dios
quien cumpliendo la promesa que les había hecho, les había entregado la tierra y les había dado esta posición. No por los méritos de Israel, no por el mérito propio, no. Todo había sido porque era Dios cumpliendo su promesa. Mire también lo que dice ahí el versículo 9 y versículo 10. Dice, pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes, tal como lo prometió. Me parece una exageración de Josué decir que cada hombre israelita pelea con 1000 enemigos, igual vencerá. Pero era así. Era Dios, porque dice el mismo versículo, era Dios quien peleaba, no era el soldado israelita, era Dios quien estaba peleando por ellos y a través de ellos. Entonces, lo que Josué quiere dejar claro es nada de orgullo. O sea, que eso no lo hubieran podido conseguir por sus propios méritos. Me dio a recordar lo que Jesús habla ya en el capítulo 15 de Juan, cuando hablamos de la vid verdadera. Y allá en el versículo 3, 4 y 5, Jesús dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y creo que ese es el mensaje que le está diciendo Josué al pueblo. O sea, si no fuera por Dios, nada de eso hubiéramos podido hacer. Pero es también lo que Dios nos está enseñando a nosotros hoy, y lo que Jesús nos quiso enseñar a nosotros hoy. Tal vez hemos entrado en algún momento nosotros como hijos suyos a pensar que lo que hemos logrado ha sido por méritos propios, porque es que hemos sido muy inteligentes, porque hemos sido muy pilos, porque hemos sido muy obedientes, porque hemos sido muy juiciosos, porque hemos sido muy disciplinados, porque hemos y yo. No, ¿saben? Dios quiere lo mismo, que realmente nos brindemos a Él con humildad, y más bien decimos que ha sido porque Él lo ha querido, es lo que Él ha permitido, es lo que Él ha hecho a través de mí. Nunca será más importante lo que yo hice. Lo importante es lo que Dios hizo a través de mí, o lo que Dios va a hacer a través de cada uno de ustedes. Y era lo que Josué le quería dejar al pueblo. ¿Saben? El mejor ejemplo de esto es tal vez Nabucodonosor. Nabucodonosor, todos saben, excelente rey. En Babilonia fue un tremendo rey, un tremendo conquistador. Y tenía una gran estrategia. Y era que él finalmente las tierras que iba conquistando, aunque les quitaba los tributos, aunque de alguna manera los sometía, aunque de allí tomaba lo mejor, él permitía que esos pueblos siguieran adorando a sus dioses. E incluso él en algún momento adoraba a esos dioses. Pero no sucedió lo mismo cuando llegó a Judá y conquistó a Judá. ¿Saben? Porque se encontró con el verdadero Dios. A ver, en algún momento este rey, orgulloso por todo lo que había hecho, se paseaba por sus jardines hermosos en Babilonia, por todo lo que había construido, porque de alguna manera él tuvo la fama de construir muchas ciudades y de realmente construir un gran imperio, el babilónico, y se paseaba y decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Y se llenaba de orgullo, tanto así que dejándose influenciar por algunos de sus súbditos, mandó a hacer una estatua grandísima de oro y de todo eso para que le adoraran. Y aquel que no le adorara iba a sufrir unas consecuencias. Pero en medio de todo esto, allí se encontró con Dios, y Dios lo sometió. Y a este Dios al cual él había burlado de muchos dioses, se encontró con el verdadero Dios. Y este Dios le permitió 7 años allá de locura, en la cual perdió todo el sentido. Ustedes lo pueden ver allá en Daniel. Y estando en esa condición, Dios vuelve y lo restaura y lo pone en su lugar, le da otra vez su puesto, y dice
Daniel capítulo 4, versículo 37. Ahora, dice Nabucodonosor, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan en soberbia. Y es increíble lo que Dios puede hacer. Dios es soberano, y esto es una redundancia, es soberano sobre todo, porque todo le pertenece a Él y Él lo gobierna a su manera. Él lo permite todo. Todas las personas, cualquiera que esté, en cualquier posición en la que esté, es porque Dios lo ha permitido. Y aquí lo que Josué quiere dejar claro es que ellos han llegado a un gran nivel, han conquistado la tierra prometida. Les falta por conquistar algo, pero han conquistado la mayoría. Antes no tenían nada, ahora tienen mucho. Y Josué les está diciendo, pero no olviden que hay que resaltar lo que Dios hizo y mostrarnos humildes. Entonces eso es lo primero, un reconocimiento a Dios, pero basados en la humildad. Lo segundo es una recomendación basada en un desafío. Una recomendación basada en un desafío. Miren lo que dice el capítulo 23 ahí de Josué, el versículo 6. Dice, por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de la instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. ¿Sabes lo que de alguna manera Josué está retomando? Es lo que Dios le dijo en el capítulo 1 del versículo 7. Oye, Josué, acuérdate que yo voy a estar contigo, y no se apartará de tu boca este libro de la ley, ni te irás a la derecha ni te irás a la izquierda. Josué, caminarás centradito, caminarás por el camino correcto. Ahora, ¿qué era lo que tenía que conocer Josué? Para ese entonces era el libro de la ley, eran los 5 primeros libros, ¿cierto? El Pentateuco, ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿cómo hacían ellos, cómo hacía Israel para caminar rectamente, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda? Conociendo la ley. No hay otra forma. Si no la conocían, se iban a desviar. Tenían que conocer, como lo ha dicho varias veces el pastor Manuel, conocer el billete verdadero para no caer en mentiras. ¿Sabe? Ese es el mandato para nosotros hoy. Conozcan la verdad. Pero ¿sabe? Muchos de nosotros hemos caído en la mentira de no estudiar las Escrituras. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea por medio de sus Escrituras. Nos las dejó y todos tenemos acceso a ellas, y todos tenemos el mismo Espíritu Santo para estudiarlas, para observarlas, para interpretarlas, para aplicarlas. Todos estamos en la misma condición, pero el creyente de hoy no quiere estudiar, quiere que todos se lo digan. Ahora, entonces sacamos miles de disculpas, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que el estudio, es que el trabajo, es que los hijos, es que mi esposo o mi esposa. En fin, una gran cantidad de excusas para no estudiar cuando realmente dedicamos más tiempo a otras cosas. El mandato para nosotros hoy es: conózcalo, no se aparte, y es un desafío. Acuérdense lo que les estoy diciendo, es una recomendación basada en un desafío. ¿Cuál es la recomendación? Oiga, no se aparten, caminen centraditos, esa es la recomendación. ¿Y cuál es el desafío? Estudien. Porque si no estudia, si no conoce las Escrituras, si no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a caminar centrado si no la conoce? Entonces, la invitación para todos, más allá de su posición, más allá de su servicio en la congregación, si cada uno somos un hijo de Dios, nuestro compromiso es conocerlo a Él. ¿Sabe? Dios va a seguir siendo el mismo si tú estudias o no estudias.
Él va a seguir siendo el mismo Dios de gracia, de amor, de misericordia. Él va a seguir siendo. Pero sabe, nosotros nos vamos a perder de disfrutar ese Dios de gracia, de amor, de misericordia, porque no le conocemos. Por eso es que los cristianos caminamos en altibajos espirituales. A veces porque estamos muy basados en las emociones, en los que sentimos, en las experiencias, y son válidas. Todas son absolutas, y muy bonitas las experiencias, y muy bonita cada una de estas situaciones, pero nosotros no podemos andar viviendo bajo esas emociones, porque fácilmente nos vamos a perder. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo vamos a conocer esa autoría y esa consumación si no conocemos las Escrituras? Cuando nos dicen algo, no, la Biblia dice tal cosa, sí, ¿y dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Cómo se lo dice? Todos tenemos el acceso. Y es necesario, hermanos, que todos podamos seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir creciendo en estas enseñanzas, en lo que Dios tiene para nosotros. Porque en la medida que lo conozcamos, que aceptemos ese desafío de conocerle, vamos a crecer y vamos a disfrutar un Dios especial. Me alegra porque en el grupo de caballeros estamos estudiando el concepto de Dios. Entonces, cada uno tiene su concepto y normalmente la idea del estudio es llevarlos al concepto correcto de Dios. Pero cada uno tiene un concepto de Dios. ¿Y saben qué está basado ese concepto? En experiencias, en algo que pasó, en algo que sucedió, en lo que yo sentí en ese momento. Y eso está bien, pero no puedo seguir creyendo en un Dios por emociones. También tengo que ser racional en ver un Dios que me quiere mostrar racionalidad y un conducto con la razón total. Entonces me gusta un ministerio de William Wright, que creo que es el nombre de William Wright, y él dice una fe razonable. El ministerio de él se llama una fe razonable, y nos invita a que conozcamos a Dios razonablemente. Es un apologista excelente la enseñanza de él, y nos lleva a conocer eso, a un Dios razonable. Y eso es lo que tenemos que conocer nosotros, un Dios razonable. Mire, son tantas las emociones y es tan humano eso. Es que, pues finalmente Dios nos dio emociones, nos dio voluntad, nos dio mente, emociones y voluntad para que nos guiemos, ¿cierto? Para poder relacionarnos, para poder tener contacto. También nos dio un cuerpo físico. Pero también nosotros somos seres espirituales y debemos actuar espiritualmente y verlo a Él espiritualmente, no solamente guiados por nuestras emociones. Un ejemplo claro de esto es cuando allá en el capítulo 14 de Mateo, Jesús está hablando, más que hablando, acaba de alimentar a los 5,000 y enseguida ellos se van en la barca y Jesús va caminando por el agua rumbo a la barca. Y Pedro lo ve. Entonces algunos piensan que es un fantasma, o piensan que, bueno, ¿qué es esto? Un espanto, una aparición. Y no, Jesús les dice, no, soy yo. Y entonces Pedro desde la barca le dice, eres tú, entonces voy hacia ti. Y Jesús le dice, hágale, venga. Y Pedro, en su arranque, como siempre, su iniciativa, su imprudencia, él se tira al agua y va hacia él y logra dar un par de pasos. Pero de un momento a otro empieza a mirar las olas, a mirar la oscuridad, a darse cuenta que hay mucha neblina, a darse cuenta que el mar está bravo, que todo en sus circunstancias empieza, y él se empieza a hundir. Y lo que le dice Jesús es, oye, mírame, ¿por qué no pones tu fe en mí? Porque normalmente eso es lo que somos. En nuestras emociones y en nuestras situaciones nos dejamos llevar por las situaciones y no vemos al Dios real, al Dios verdadero,
al Dios soberano, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que habita en cada uno de nosotros, en el cual podemos depositar la fe, y allí sí estamos seguros. Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús, dejó de mirarlo a él. Y a veces nosotros vamos en esos altibajos espirituales porque de un momento a otro, por alguna razón, nos perdemos. Y eso es lo que Josué no quería con su pueblo. Josué quería que el pueblo caminara centrado, que no se fuera ni a derecha ni a izquierda. Les estaba invitando a que conocieran las escrituras y desafiándolos a que las pusieran en práctica. Ahora, este pueblo claramente desobedeció. Más adelante ustedes se van a dar cuenta en el siguiente libro de los jueces, que el pueblo entró en un círculo vicioso. Y cuando estaban en la situación más difícil, ahí sí clamaban a Dios. Dios levantaba un juez. Ese juez restauraba a Israel. Ganaba quien tenía que ganarle, combatía con quien tenía que combatir, restauraba otra vez a Israel, lo ponía en un lugar. Y cuando ese juez moría, otra vez el pueblo caía, volvía y caía en idolatría, adorando a otros dioses. Y ya cuando estaban en las últimas, otra vez clamaban a Dios. Dios levantaba nuevamente un juez y volvía y sucedía el mismo círculo vicioso, la misma situación. Y a veces, por no decir generalmente, el creyente cae en esa situación, un círculo vicioso, un círculo vicioso. Y todo eso sucede porque no conocemos realmente a Dios, porque no le hemos visto tal y como Él es. Entonces, lo primero es que hay que tener un reconocimiento basado en la humildad. Hay que ser humildes, hay que reconocer que es Dios quien nos lleva. Pero lo segundo, también hay una recomendación basada en el desafío. La recomendación, porque no es un mandato imperativo. Dios no le está diciendo ni le va a decir que va a dejar de ser su hijo si usted no estudia las escrituras. No, nada de eso. Pero sí le está recomendando que las conozca. Josué le está diciendo, oiga, conózcalas. Y eso es lo mismo que nos dice, conózcalas. Y es el desafío, estudiarlas y practicarlas. Tercero, una reiteración basada en la precaución. Una revelación basada en la precaución. Perdón, una reiteración basada en la precaución. ¿Y cuál es la reiteración? Dios nuevamente reitera, como lo ha venido reiterando a lo largo de todo el libro: no se mezclen con cananeos. Miren lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 23. El versículo 7 dice: asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esa tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses, y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Y el versículo 12 dice: pero si se apartan de él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos. Y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Entonces, otra vez, reiterando nuevamente Dios y reiterando a Josué: oiga, no se mezclen con los cananeos, ni con los amorreos, ni con los jebuseos. O sea, no se mezclen con ninguno de estos pobladores de esta tierra que les di. Porque el día que ustedes se mezclen, que se den en casamiento, que se empiecen a mezclar, ¿sabe? Ese día van a caer en idolatría. Y yo les voy a dar la espalda. Y me gusta como dice el versículo 7, porque la mezcla va de una manera ascendente. Mire, dice: no se asocien. O sea, compartan, pero no se... Si se asocian, entonces los van a aceptar. Van a aceptar sus dioses. Ahora, si aceptan sus dioses, el siguiente paso es que les van a servir.
Y si les sirven, el siguiente paso es que se van a inclinar ante ellos. Entonces, se asocian, se aceptan, les sirve e incluso se inclinan. Y saben, eso fue exactamente lo que el pueblo de Israel hizo. Se empezó a relacionar, empezó a aceptar, no, pero ¿qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene? Una cananea más o una cananea menos, ¿qué de malo tiene? Aceptó, se metió con ellos, terminó aceptando a esos dioses, terminó sirviéndole a esos dioses y a lo último terminó inclinándose ante esos dioses. Y eso Dios no lo permite. Si algo tenía Dios claro, ese primer mandamiento es que amarás a Dios sobre todas las cosas y no te harás imágenes. No adorarás a otro. Dios es un Dios celoso. Ahora, ya lo hemos visto varias veces. Y creo que durante estos últimos 2-3 meses hemos vuelto a ese versículo varias veces. Pero otra vez, miren lo que dice Dios en la carta a los Corintios, el capítulo 6, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. En adelante. Dice así: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos y yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen las cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo les seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Saben? No sé qué más mandato quiere que queremos escuchar. Oiga, es claro, no nos mezclemos. Ahora, sí, pero ¿cómo lo hacemos? No, es que estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo vamos a caminar con muchas personas, con incrédulos, pero nosotros vamos en una dirección contraria. Si vamos por el mismo lado, ojo, algo está pasando. Nosotros normalmente vamos en algo contrario. Nosotros estamos llamados a otro tipo de cosas. ¿Qué tanto estamos influenciando nosotros a esas personas incrédulas? ¿O será que más bien son ellas las que nos están influenciando a nosotros? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Por eso Dios, otra vez, a pesar de tus decisiones y de mis decisiones, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue diciéndote: yo te amo. Para aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Todo te es lícito, pero no todo te edifica, no todo te lleva a bien, no todo te sirve. Aprende a decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Sabe? Todos nosotros pecamos y cometemos pecados. Seguramente unos más seguido que otros, pero todos cometemos pecado. Pero el secreto no está en que si cometemos o no pecado, ya lo sabemos, y Dios dijo que nos perdonó. Los que cometimos, los que cometemos y los que vamos a cometer. Pero es cómo reaccionamos ante ese pecado. ¿Nos quedamos ahí, lo consentimos, seguimos adelante? ¿O reconocemos, nos arrepentimos, confesamos y seguimos adelante? Esa es la diferencia que hay entre el corderito y el cerdo. Cuando el cerdo pasa por un lodazal, se queda ahí, se revuelca, le fascina, se siente cómodo. Esa es su forma de vida. Pero cuando un corderito pasa y se ensucia una patica, lo que hace automáticamente es buscar limpiar. No se queda ahí. Esa es la diferencia. Nosotros, llamados hijos de Dios, estamos invitados a otra cosa, hermanos. Estamos invitados a seguir creciendo y a seguir confiando y caminando en la ruta que Dios
nos ha mostrado, porque estamos para seguirle a Él. Y ya terminamos aquí en el capítulo 23 con la conclusión. El versículo 16 dice: si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que les he dado. Entonces, estaban ahí y Josué les dijo: ahí está todo. Ustedes ya conocen, estas son mis palabras. Si ustedes fallan, van a tener consecuencias. Entonces, en este capítulo 23 que se está despidiendo Josué, le habla a los líderes, ¿no? A los príncipes, a los ancianos, a los jueces, a los líderes de las tribus. A ellos les habla. Pero en el capítulo 24 dice, versículo 1, dice: entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Entonces, ya en el capítulo 24, si Josué hace la despedida con todo el mundo, todas las tribus, todos los oficiales, todos los jueces, todos los ancianos, todos los líderes de Israel ahora están ahí, junto con el pueblo. Imagínense esperar esas palabras y están ahí todos pendientes, porque finalmente es el último discurso del líder, el último discurso de aquel que los llevó a esa conquista, de quien los guió y estuvo al frente de todo esto, de su capitán, de su general. Y ahora, estando en esa reunión múltiple, 2 millones de personas allí al frente, ¿no? Y Josué da un discurso, y los primeros 13 versículos de ese discurso les habla de cómo los llevó desde Abraham y cómo entraron a la tierra prometida. O sea, en esos 13 versículos los utilizan para hacer un resumen de lo que Dios ha hecho con su pueblo hasta ese momento. Y cómo Dios los ha librado de los dioses, y cómo Dios los ha librado de sus enemigos, y cómo Dios les ha dado la tierra prometida y ha cumplido cada una de las promesas que ha hecho. Y en el versículo 14 dice lo siguiente, ahí es donde ya cambia un poquito, versículo 14, capítulo 24, versículo 14. Dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraban cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Eso es lo que otra vez Josué está recalcando: sirve solo al Señor. Ahora, les recordó todo lo que habían pasado por adorar dioses falsos, por no creer, por ser incrédulos, por haber vivido cambiar. Ahora dicen: ahora, ¿ustedes quieren creer en el Señor o van a seguir en las mismas? ¿Quieren realmente creer o van a seguir caminando de esa forma? Entonces, este cuarto punto y último con el que terminamos, que vamos a ver, es que es una ratificación basada en la verdad. Una ratificación basada en la verdad. Ahora, otra vez, la ratificación es: crean en Dios, sigan creyendo a Dios. El versículo 15 dice lo siguiente, de ese mismo capítulo 24: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, sirviendo del otro lado del Éufrates? ¿O prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En la versión Reina Valera, el versículo que conocemos todos, o por lo menos esta frase del versículo, ¿no?, que decimos: mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, nosotros tal vez quisiera que hoy viéramos el contexto correcto del versículo. Y entonces es Josué hablando una historia, diciéndoles: miren lo que ha pasado. Y en la versión Reina Valera me encanta cuando dice: escogeos hoy a quién servir. Dice el versículo 15: escogeos hoy a quién servir. Y es una elección diaria. Josué está diciéndoles: escojan
hoy a quién servir. Nuevamente escojan. Cada día es una oportunidad de escoger a quién servir. Y Él está diciendo, hoy, mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿pero por qué está diciendo eso? Ahora, ha dado una predicación, ¿no? A 2 millones de personas. Y lo que uno espera es la respuesta de la gente. Ya después de haber dicho todo lo que ha dicho en estos 15 versículos, dice, y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora viene la respuesta, que es la que uno quisiera, ¿qué es lo que uno quisiera escuchar? Claro que sí. Y efectivamente, miren lo que dice el versículo 16 al 18. Dice así, el pueblo respondió, dice el versículo 16, nosotros jamás abandonaremos al Señor, ni serviremos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de nuestros enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Entonces uno diría, oiga, claro, esta es la respuesta que el pueblo quiere. Esta es la respuesta que Josué quiere. Después de dar una enseñanza, lo que uno quiere es que haya respuesta. Eso es lo más lógico. Y saben, lo que nos deja decir es que hablar es muy fácil. Y las emociones otra vez nos pueden llevar a cualquier cosa y a decir cualquier cosa. Y aquí el pueblo emocionado de ver lo que Josué está diciendo, claro, nosotros también seguiremos al Señor. Si tú y tu casa siguen a Dios, nosotros también seguiremos al Señor. Y veo un pueblo emocionado. Pero lo que sorprende ahora es la respuesta de Josué. Miren lo que dice Josué en el versículo 19 y 20. Entonces Josué advirtió a los israelitas y les dijo, ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Y uno dice, oiga, Josué, ¿por qué está desaprovechando esa oportunidad? Tiene a 2 millones de personas con la mano levantada diciendo, queremos servir a Dios, queremos seguir a Dios, queremos creer en Dios, y usted les está bajando el ánimo diciéndole, ustedes no son capaces. ¿Qué pasa, Josué? Y mire, en el versículo 21 vuelven ellos y ratifican, aunque Josué les dijo que no eran capaces. En el versículo 21 ellos vuelven y dicen, pero los israelitas respondieron a Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor. Ellos continúan conscientes ahora, continúan con la misma idea, nosotros serviremos al Señor. Y miren lo que pasa en el versículo 22. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Le está diciendo, ahora, ustedes mismos, escúchense lo que están diciendo. Ustedes, entre ustedes mismos, son testigos de que van a servir al Señor. Y el pueblo dice, sí, no hay problema. Ah, ok, ya lo juraron. Entonces, ahora mire, porque el versículo 23 es la clave de todo este pasaje. El versículo 23 dice lo siguiente. Muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor Dios de Israel. ¿Saben? Todo el pueblo a una sola voz estaba gritando, nosotros seguiremos a Dios, nosotros serviremos a Dios, nosotros obedeceremos a Dios, nosotros le creeremos a Dios. Y Josué le dice, ustedes no son capaces. Y ellos, que sí somos capaces, sí podemos. Y entonces Josué le dice, bueno,
Se lo están diciendo entre ustedes mismos y quiero que ustedes mismos sean testigos. Entonces, ¿sabe qué hagan? Si quieren creerle a Dios, ¿sabe qué tienen que hacer? Voten, destruyan, acaben con todos esos dioses que tienen en la casa. En sus carpas, allá los israelitas ya estaban adorando a otros dioses, pero estaban siendo hipócritas aquí al frente de Josué diciendo, nosotros les serviremos. Pero Josué ya sabía que en sus casas tenían la estatuita. Oye, si llueve la estatua para que este diosecito haga que deje de llover. Pero si hace mucho sol, entonces tienen el otro Dios para que haga llover. Pero tienen otro Dios para la cosecha. Pero tienen otro Dios para protección de sus hijos. Y en fin, en sus tiendas estaban llenos de pequeños dioses. Y Josué les está diciendo, si ustedes quieren servir realmente al Señor, tienen que deshacerse de toda esa porquería que tienen allá. Porque esa es la única forma de poderle servir al Dios verdadero. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso a nosotros hoy? ¿Hemos creído en el Dios verdadero? ¿Hemos dicho que yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Están ustedes seguros de servirle a Dios y de seguir adelante con este Dios? Hay una tarea. Deshágase de todos esos dioses con minúscula que están oponiéndose a la verdadera adoración. Y no sé cuáles son, seguramente la avaricia, seguramente el trabajo, los hijos, el cónyuge, el estudio. Yo no sé cuántas cosas pueden haber que nos impidan. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, no. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos una familia, un cónyuge, tenemos unos hijos seguramente, o unos padres si son hijos, también tendrán un estudio si son jóvenes, un trabajo si estudian y trabajan, en fin, todos tenemos. Pero es más importante eso que Dios. Eso le ha quitado el primer lugar a Dios. Dedicas toda tu vida a buscar qué vas a hacer antes de adorar a Dios y de creerle a Él. Todo eso, de alguna manera, es la idolatría moderna. Y nosotros a veces decimos, no, yo sí creo en Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas? 1 hora los domingos, cuando puedo. Ah, ok. Pero es tu prioridad. Sí. Si esa es la prioridad, cuando tenemos apenas 1 o 2 horas a la semana para dedicarle a Dios, para dedicarle a la oración, para dedicarle a la escritura, al estudio, a todo esto, realmente, ¿cómo aspiramos que la iglesia crezca o que nosotros crezcamos personalmente? Si no tenemos esa conexión real con Él. Estamos basados en, como decía el hermano Germán, en el caucho, sí, en el caucho Díaz. Y ahora, ¿cuándo podemos? Porque ni siquiera tenemos que desplazarnos, sino oprimir una tecla. ¿Sabe? La invitación de Josué con ese pueblo era: desháganse de eso, porque así ustedes van a empezar a aceptar esos dioses, a negociar con ellos. Después de aceptarlos, les van a servir, y después de servir se van a inclinar ante ellos. Y hoy, ¿cuántas personas vemos que son esclavas del trabajo, esclavas de sus hijos, esclavos de su hogar, esclavos de cualquier cosa, menos de Dios? Porque le hemos dado un espacio y hemos permitido, hemos negociado con ciertas cosas y le hemos quitado el lugar que únicamente Dios merece. Esa es la invitación para nosotros hoy, y la invitación que Dios nos hace. Entreguémosle, cedámosle todas esas cosas que están impidiendo poder realmente relacionarnos con Dios y conocerle de una manera real, de una manera especial, de una manera cierta.
Por eso es que en este discurso de despedida que Josué hace, son palabras que apuntan al corazón de Israel. Les está diciendo: oye Israel, mira lo que va a pasar si tú te mezclas con estas cosas, si adoptas ídolos. Mira lo que va a pasar. Y finalmente es lo que sucedió. Uno dice que soldado advertido no muere en guerra, pero finalmente ellos, con todas las advertencias que pasaron, finalmente el pueblo cayó. Y lo que ya les expliqué en este círculo vicioso. Y a veces es la misma enseñanza para nosotros hoy. ¿Hemos entregado todo o aún seguimos dioses falsos? Aún creemos que el sustento es mi trabajo y no Dios. Aún creemos que para ser alguien tengo que terminar una carrera, y si no, no voy a ser nadie. O yo no estoy diciendo que no lo hagan, que no estudien o que no trabajen. No, en ninguna manera. Por el contrario, Dios apoya esto. Pero cuando eso le quita el lugar que tiene Dios, empieza a ser idolatría. Y vamos a irnos desviando del camino. Él te quiere completo. Dios te quiere completo, no te quiere por pedazos, y te quiere sano. Por eso, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Coge eso que es tu seguridad, eso que a veces es tu firmeza, y lo destruye para que le voltees a mirar. Y si se crea otro Dios, lo destruye para que lo voltees a mirar. Y es la forma de ir llamando y captando tu atención. ¿Cuántas personas en esta pandemia tenían su seguridad en su trabajo, tenían su seguridad en su estudio, tenían su seguridad en tantas cosas materiales, y ahora que no las tienen, Dios les ha permitido otra vez volverlo a mirar a Él, y seguimos adelante? Dios nos sigue permitiendo crecer, Dios nos sigue, porque el proveedor es Él, el sustentador es Él, el soberano es Él, la seguridad nuestra está en Él, y allí podemos estar seguros cuando en su verdad nos afirmamos. Esa es la invitación que Dios tiene para ti, que busques esa seguridad en Él, más allá de nuestras experiencias, de nuestras emociones, de nuestras circunstancias. Busquemos la seguridad en Él. Dios quiere darnos la oportunidad de disfrutarlo. Y qué privilegio tenemos nosotros como hijos de poder disfrutar a un Dios todopoderoso, solo amor. Por eso esas palabras que nos está diciendo Dios hoy son esas palabras que apuntan al corazón, a que revisemos y a que ratifiquemos lo que creemos, a que le busquemos con humildad, que nos desafiemos a conocerlo, que caminemos con prudencia, pero que nos sustentemos en la verdad. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo y por lo que Él nos ha permitido? Padre bueno, Señor, esta tarde nuevamente te alabamos y glorificamos, Dios. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir caminando contigo, Señor. Dios, gracias por todos los ejemplos que nos has dejado, porque sabemos que toda la Escritura es útil para corregir, para guiar, para instruir en justicia, para hacernos mejores cada día, Señor. Dios, gracias por el ejemplo de Josué, por todo lo que pudimos estudiar en el transcurso de estos 3 meses de la vida de Josué, y de poder estar seguros de que cuando estamos dispuestos a creer, tú brindas una conquista, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de hoy, porque hemos aprendido que para buscarte tenemos que hacerlo con humildad. También tenemos que de alguna manera desafiarnos a conocerte, a ser prudentes en nuestros actos y a fundamentar nuestra fe en la verdad, Señor. Y la verdad eres solo tú. Gracias, Señor, por guiarnos, gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos hacia dónde debemos seguir y caminar. Te alabamos, te glorificamos, Dios,
Y te pedimos, Señor, que nos sigas guiando de acuerdo y conforme sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido nuevamente compartir este tiempo con ustedes, y les invitamos el próximo domingo, cuando iniciaremos una nueva serie de enseñanzas basadas en las próximas enseñanzas en los dones espirituales. Y el título, el tema más bien de este tiempo general de los dones espirituales va a ser todos para todos. Como cada uno de nosotros tenemos algo que brindar. Como cada uno de nosotros, Dios nos equipó con algo para seguir edificando su iglesia. Entonces, bienvenidos, los invitamos el próximo mes ya de agosto, invitados a las oraciones todos los días a las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos, un abrazo y que Dios los bendiga. Hasta luego, que estén muy bien.